Vamos a iniciar entonces. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos todos que el Espíritu Santo, que orientó, que inspiró la Sagrada Escritura, nos ayuda a amarla, leerla, comprenderla y vivirla. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces un tema que es sinodalidad y espiritualidad de comunión del Éxodo al Deuteronomio. Partimos de un antecedente. Partimos del principio que sinodalidad nos da una estructura, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura? Estar junto a y caminar junto a. Es decir, la sinodalidad es una comunidad en camino. Por eso, cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que en Lucas 2, 43, 44, el término griego es sinodía, pero la Biblia lo traduce también como caravana, es decir, una comunidad que camina bajo un principio, sabe a dónde tiene que ir. Y es una comunidad que tiene otro principio, una comunidad que se protege a sí misma. Entonces, cuando nosotros partimos del texto de Génesis, vamos a encontrar que la primera preocupación de Dios está en clave de sinodalidad. 2:18 de Génesis, que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Luego tenemos la primera palabra del hombre en 2:23, 27, que es, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Luego en el capítulo 4 tenemos una nueva relación. Aquí tenemos esposos. Por tanto, aquí relación está entre el hombre y la mujer como pareja biológico. Pero luego en Génesis 4 aparece una nueva relación. El hombre tiene que aprender a vivir en hermandad. La primera hermandad bíblica es un fracaso aparentemente, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque Caín mata a Abel. Y a partir de aquí, la hermandad se convierte en un desafío. ¿Cuál es la primera pareja de hermanos? Caín y Abel. Caín mata a Abel. La segunda pareja de hermanos que aparecen, Jacob y Esaú. Luego aparece no una tercera pareja de hermanos, sino aparece una comunidad de hermanos que son los 12 hijos de Jacob. Aparecen los hijos de Jacob y José. ¿Qué diferencia a la relación de Caín y Abel y a la relación de Jacob y Esaú y los hijos de Jacob? ¿Qué relación hay? ¿Qué diferencia hay, perdón? ¿Qué diferencia hay entre la relación de Caín y Abel, entre Jacob y Esaú y los hijos de Jacob, es decir, José y sus hermanos? ¿Cómo? Perdón, exacto, después del año. Que estos dos, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, son capaces de perdonar. José, cuando muere Jacob, los hermanos de José dicen, ahora se nos va a desquitar. Ahora nos va a pasar cuenta de cobro. ¿Y qué hace José? Dice, no se preocupen,
Porque eso que nosotros miramos desde nuestro punto de vista, hacía parte ya del plan de Dios. Tranquilos que no voy a desquitarme con ustedes. Luego, Esaú, a pesar de que Jacob le roba la bendición, cuando Jacob vuelve, hay una reconciliación. ¿Listos? Entonces, aquí va a comenzar una nueva dimensión de la fraternidad, que la fraternidad siempre va a estar en juego, siempre va a estar en vilo. Basta mirar que con cualquier cosita, ya los hermanos se van a la lucha, a la discordia. ¿Claro esa parte? Entonces, cuando finalizamos Génesis, finalizamos ¿en qué tierra? Egipto. Finalizamos en Egipto. De manera que cuando comenzamos el texto del Éxodo, el pueblo está ¿dónde? En Egipto. Y recordemos que hay un paso, porque pasamos de Génesis, que es una familia, a Éxodo, donde aparece ya un pueblo. Es decir, pasamos de la historia de una familia a la historia del pueblo de Dios. Con un antecedente. Si vamos a la historia bíblica, la historia comienza con algo irónico. Se le promete a Abraham una gran descendencia y resulta que la esposa de Abraham es estéril. Luego aparece Isaac y la esposa de Isaac es ¿cómo? También es estéril. Si Rebeca era estéril. Entonces, ahí comienza ¿por qué la historia comienza con la esterilidad? Una historia orientada a la vida. Para mostrar que quien va a guiar la historia no es el hombre, sino Dios. Por eso comienza con una promesa de vida abundante, pero la realidad es que no, pero me promete muchos hijos y mire mi esposa. Y luego el otro, el hijo, bueno, pero me promete lo mismo que mi papá, pero mira mi esposa. Y luego, después de eso, ya aparece en el Éxodo la promesa cumplida, un pueblo. Entonces, vamos a iniciar un recorrido pequeño del Éxodo para comprender todo esto. El Éxodo tiene los siguientes momentos. Egipto, Mar Rojo y Monte Sinaí. Egipto, Mar Rojo, Monte Sinaí. Egipto, Mar Rojo, Sinaí. Desde el Éxodo 1 al 14 nos encontramos entre Egipto y el Mar Rojo. Desde Éxodo 15 hasta el 19 nos encontramos entre el Mar Rojo y el Sinaí. Y desde Éxodo 19 hasta Números 10 estamos en el Sinaí. De Éxodo 1 al 14 estamos en Egipto, la esclavitud de Egipto. En el 10 tenemos el pueblo que sale y en el 14 tenemos el paso del Mar Rojo. En el 15 tenemos el cántico de María y luego ya
el 16 es todo el camino hasta el Sinaí. Dice el 19:1, al tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Ahí van a permanecer. Cuando vamos al texto de Levítico, dice así: Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. ¿Y dónde está la tienda del encuentro? Vamos a verlo ahorita. Números. Yahvé habla a Moisés en el desierto del Sinaí. ¿Dónde estamos? Desierto del Sinaí. Números. Y en Números 10, dice así, 10:13. 10:23, partieron del monte de Yahvé para hacer 3 jornadas. Es decir, en 10:23 sale el pueblo del Sinaí. Hoy luego ya vamos a ver qué números va del Sinaí a las estepas de Moab. Que acaba de Números 11 a el texto de Deuteronomio, que es en las estepas de Moab. Más o menos, este hermoso mapa esta es la tierra prometida. Que es en el Nuevo Testamento Palestina. En el Antiguo Testamento llama Canaán. Acá en el Nuevo Testamento tenemos a Galilea, Samaria y Judea. Entonces, el texto que vamos a tratar nos ubica por acá. Acá está Egipto. Entonces, la primera parte es estar aquí y llegar hasta aquí. La demora es que el pueblo llega aquí ante el Mar Rojo y el pueblo comienza como a decir, bueno, ¿y aquí para qué nos sacaron? La demora es que el pueblo pase el Mar Rojo y comienzan las murmuraciones contra Dios y Moisés. Luego baja aquí al Sinaí y aquí dura casi desde aquí hasta Números. Luego el pueblo comienza a dar esta vuelta, y hay un proceso. Si nos fijamos, se hubieran podido lanzar por acá. Pero Dios dice, vamos a ver por qué no se van por ahí. Vamos a Éxodo. Éxodo 13, 17, 18. Éxodo 13, 17, 18. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, pues se dijo, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Exacto. Entonces, este es el camino más sencillo. Pero Dios dice, mejor no. Es decir, al decir el pueblo, vemos que ya hay una estructura. Caminar juntos. Pero dice, de nada me sirve mandarlos por el camino corto si no tienen espiritualidad. Y la demora es que llegan a la primera adversidad y ya comienzan a hablar mal de Moisés. Vamos a ver. 14, 10, 11. Éxodo 14, 10, 11. Al aproximarse Faraón, los israelitas pudieron ver que los
egipcios los estaban persiguiendo. Sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. Dijeron a Moisés: ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Ahí está. Lo que Dios quería evitar por aquí, ¡pum!, acá. El mismo pueblo que en el capítulo 3 está que clama a Yahvé, acá comienza a reclamarle. Pasa del clamor al reclamo. Por eso, lo que el pueblo tiene que aprender ahora es a vivir libre. ¿Por qué es este camino tan largo? Para que el pueblo aprenda que es un pueblo libre. ¿Por qué? Porque acá dice, era mejor ser esclavos. Dirá Fernando Savater que hoy en día prefiere el mundo ser esclavo, porque ser esclavo es vivir bajo las órdenes de otro, haga esto, haga aquello, y en cambio el que es libre tiene que asumir responsabilidades. Acá a Egipto les enseñó la rudeza, porque por eso ve que eran trabajadores. Entonces y aparte de eso que eran pueblos nómadas, ya estaban acostumbrados a las caminatas largas. Pasan el río, pasan el mar. Pasan el mar. Recuerden que el mar, ¿qué diferencia el mar de un río? La inmensidad del mar. Que el mar es agua aposada. Y el hebreo ve al mar como los residuos del agua que no se evaporó del diluvio. ¿Por qué? Porque recordemos que en el diluvio Noé comenzó a enviar la paloma. Y el último hizo listo ya. Entonces, el mar es visto por algunos como residuo del agua del diluvio. Por tanto, acá se encuentran frente a una realidad que lo remiten al diluvio. Pero acá tiene una ventaja, que Dios se comprometió a estar con ellos. Esa ventaja, ¿la superan? Claro que sí. La superan. Luego tenemos que pasan el desierto, pasan el mar. La diferencia del río es que es agua que fluye, no es agua posada. Bueno, luego pasan ahí y comienzan el camino al monte Sinaí. Éxodo 19:1. Al cumplirse el tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. El Sinaí. Bueno. Pero antes de llegar al desierto, es que miren, el recorrido está de aquí a aquí. Tenemos, ¿cuántos capítulos? Parte del 15, 16, 17. Tenemos 4 capítulos, 3, y una parte del 15. Y en esos 3 capítulos tenemos 3 quejas. 15, 24. La gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Empezó a ¿qué? A murmurar. Y ya estaban casi que por aquí. Segunda murmuración, 16:2. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez vuelve a murmurar el pueblo, por acá. 17:3. Pero el pueblo torturado por la sed siguió murmurando contra Moisés.
Acá viene el problema del éxodo, que el pueblo siempre camina confiando en sus propias fuerzas. Por eso el pueblo se le olvida que el punto de inicio de ellos es en una mujer estéril, Sarai. Luego Rebeca. ¿Por qué? Porque el pueblo camina no bajo el principio de la fuerza del hombre, sino bajo la providencia de Dios. ¿Y por qué murmura? Porque el pueblo pide todo desde sus fuerzas, no desde la acción providente de Dios. Por eso es que el Sinaí se convierte como en un punto donde el pueblo tiene que aprender a confiar en Dios y aprender a confiar en aquellos que están ahí al ladito. ¿Claro eso? ¿Me quedó bien el mapa? Bueno, bajo ese principio vamos a ubicarnos en los movimientos. Del capítulo 1, del capítulo 3, al capítulo 10 hay unos movimientos. Vamos a seguir los movimientos de Moisés. Y el movimiento de Moisés es horizontal. Porque es del faraón a Dios y de Dios al faraón. Moisés va donde el faraón, de parte de Dios. Moisés sale donde el faraón. Entonces tenemos un movimiento horizontal. Bueno, ¿a quién le tocó? Entonces, se la rebajo por ser de Joan Sebastián. De Dios envía a Moisés al faraón. Y el faraón le responde a Moisés y Moisés va donde Dios. ¿Listos? Cuando llegamos al Éxodo, vamos a encontrar que Moisés está con el siguiente movimiento horizontal. Pueblo, Moisés, Dios. Pueblo, Moisés, Dios. Un ejemplo. Vamos al 19. 19:3. Moisés subió al monte de Dios. Subió. 19:7. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había comunicado. 19:8. Todo el pueblo a una respondió diciendo: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. 19:12. Señala un límite alrededor del monte y di a la gente que se guarde de subir al monte o de tocar su falda, pues quien toque el monte morirá. Entonces ustedes van a encontrar ahí del 19, tengan presente y en adelante los términos bajar y subir. Moisés que sube, Moisés que baja, Moisés que sube, Moisés que baja, Moisés que sube, Moisés que baja, Moisés que sube. Eso se va a repetir mucho hasta el 24. ¿Y qué pasa acá? Moisés sube a hablar con Dios. ¿Hasta el versículo o el capítulo? Capítulo. El 24 empiezan las normas. Entonces Moisés sube a hablar con Dios. Dios le da normas a Moisés y él va a hablar con el pueblo. Entonces tenemos un movimiento vertical. Primero tenemos un movimiento horizontal. Luego tenemos el movimiento
Al finalizar el capítulo 40 del Éxodo, la cosa cambia. Vamos al 40 del Éxodo. ¿Qué hay en el 40? Si vamos, tenemos, dice 41, Yahvé habló así a Moisés el día primero del primer mes, alzará la morada de la tienda del encuentro. Tenemos entonces ahora la tienda del encuentro. La tienda del encuentro. 40:34, ¿qué dice? Entonces la nube vino a cubrir la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Ahora tenemos el siguiente esquema. Acá tenemos al pueblo y acá en la montaña está Dios y aquí el pueblo. ¿Qué hace Moisés? Para arriba y para abajo. Cuando se construye la tienda del encuentro, cambia el movimiento y volvemos al movimiento horizontal. Pero, vemos que ya no toca subir acá, sino ¿dónde toca ir? A la tienda. La tienda del encuentro. Pero esa tienda no está en cualquier parte. 33:7 de Éxodo. Tomó Moisés la tienda y la plantó para él a cierta distancia. Fuera del campamento la llamó tienda del encuentro. De modo que todo el que tenía que conquistar a Yahvé salía hacia la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento. Vemos ahora que hay un movimiento otra vez horizontal. Y ahí comienza la sinodalidad con Dios. De manera más plena. ¿Por qué? Porque antes era Moisés el que estaba para arriba y para abajo. A partir de aquí, ya se dice que cualquiera que quiera hablar con Dios, ¿qué tiene que hacer? Ir a la tienda del encuentro. ¿Y dónde está la tienda del encuentro? Afuera del campamento. Afuera del campamento. Entonces, vemos aquí que ya hay una comunión de Dios con su pueblo. Ya cualquiera que desea acercarse lo puede hacer. Pero recordemos lo que significa fuera del pueblo. Recordemos, para comprender esa categoría, el ciego que Jesucristo sana en San Marcos en el capítulo 8. ¿Qué es lo que hace? Lo saca del pueblo. Indicando que para encontrarme con Dios tengo que alejarme del bullicio, del tumulto, de lo que me distrae. Entonces, acá donde tenemos la tienda del encuentro. ¿Dónde está la tienda del encuentro? Fuera del campamento. Números 2. Números 2, 1, 2. Yahvé se dirigió a Moisés y a Aarón en estos términos. Los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas de sus casas patriarcales, alrededor de la tienda del encuentro a cierta distancia. Ahí. ¿Dónde queda ahora la tienda del encuentro? Ahora la tienda queda en el centro. Es decir, aquí queda la tienda del encuentro en todo el centro. Ya no queda a las afueras, sino queda en el centro. En el centro. Es decir, ahora
da un paso más la sinodalidad. Ya tenemos la estructura. Dios que está con su pueblo, Dios que camina con su pueblo. Aquí tenemos la estructura. ¿Claro? Luego del 2 de Números hasta el 10 tenemos las normas para caminar. Capítulo 2 al capítulo 10. 10, sí. Es decir, para tener la estructura de una sinodalidad. Las normas para caminar. Exacto, no se puede caminar de cualquier forma, toca caminar con un orden, con una estructura. Y eso es lo que nos enseña Números. Bajo ese principio, entonces vamos a empezar una nueva etapa que va a estar jalonada, lo que vamos a ver, va a estar jalonada por una serie de quejas. 6 quejas. ¿De qué libro, padre? De Números, estamos 6 quejas. 6 quejas. 6. Perdón, 7 quejas, 7 quejas. Las quejas van del capítulo 11 al 26 de Números. ¿Por qué? Porque acá el texto nos enseña que una cosa es tener la estructura de la sinodalidad y otra la espiritualidad de comunión. La demora es que el pueblo comience a caminar y comienzan las quejas. Vamos a ver. Vamos a ver. Primera queja. Esa primera queja está entre 11.1 al 3. Y es la queja de Tavera. Tavera. La queja de Tavera. Según 1 al 3. Segunda queja. Capítulo 11, versículos 4 al 9. Ahorita vamos a nombrar simplemente las quejas porque ya en el mes las vamos a ir a estar. Del 11, 4 al 9. De la isla de Jerusalén. Números. La segunda, aquí se le llama Kibrot Hatabá, que ya después eso aparece en el 11:35. De Kibrot Habatá partió el pueblo hacia Haserot, donde acamparon. Pero ya vamos a ver eso después. Tercera queja, capítulo 12. Esta queja ya es de María y Aarón hacia Moisés. Cuarta queja, capítulo 14. La rebelión. ¿Todo el capítulo 14? Sí, que la rebelión de algunos de Israel cuando llegan los espías enviados por Moisés a Canaán. Y atentos, ese texto es importante porque el pueblo se le olvida el principio que ellos caminan bajo la fuerza providente de Dios y no bajo la fuerza del hombre. Dios les prometió la tierra que Él se las iba a dar y ellos están pensando en que tienen que ir a luchar. Se les olvida que la tierra es una promesa. Y por eso
En el 14 tenemos un texto clave. 14, 29, 30. ¿De qué libro? Muy bien. Por haber murmurado contra mí, todos los que fuisteis censados y contados, de 20 años para arriba, dejaréis vuestras vidas en este desierto. Juro que no entraréis en la tierra en la que, mano en alto, juré estableceros. Solo a Caleb, hijo de Jefoné, hijo a Josué, hijo de Nun. Ahí está. Luego ahí aparece el argumento que en el 14:33. Mandémoslo del 32 en el 32 al 34. Números 11, 32, 34. Vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán nomadeando por él durante 40 años, cargando con vuestra infidelidad hasta que no haya caído todos vuestros cadáveres en el desierto. Según los 40 días que empleasteis en explorar el país, cargaréis 40 años con vuestros pecados, un año por cada día. Así sabréis lo que es rebelarse contra mí. Yo ya he hablado, eso es lo que haré con toda esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto no quedará ni uno, en él habrán de morir. En pocas palabras, el texto uno dice, uy, eso es cruel. No, es una forma de decir, estos 40 años es para que aprendan a confiar en mí. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los profetas, la imagen que Dios da del desierto es Él como un padre que lleva a las 12 tribus y ven las 12 tribus niños. ¿No te llevaba yo como un niño en sus brazos? ¿Como un padre lleva a sus hijos en sus brazos? ¿No te consentía yo? Entonces, el desierto es visto como la escuela donde el pueblo tiene que aprender a confiar en Dios. Es decir, no se entra a la tierra prometida si no se sabe confiar en Dios. Por eso recordemos que ahí el 26. En el 26 muere la generación que salió de Egipto y quedan la generación que nace en el desierto. ¿En el capítulo 26? Sí. Vale. Capítulo 26. Vale, eso es lo mismo que uno, ¿cierto? En ese caminar donde estamos, si uno no aprende a confiar en Dios con tantas cosas que le pasan a uno, unas buenas, claro, muy buenas, pero otras que no son tan buenas, y entonces uno aprende a ejercitar la fe, tener confianza en Dios. Exacto, por eso cuando vamos al texto de los jueces, nos vamos a encontrar que el juez dice, le presento 3,000 soldados para ir a la guerra. Dice Dios, no, con 300 basta. Acuérdense que yo soy el que está luchando por ustedes y con ustedes. Bueno, quinta queja. Capítulo 16. Coré, hijo de Yizar, hijo de Keat, hijo de Leví, Datán y Abillón, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijo de Rubén, se enorgullecieron y se alzaron contra Moisés, junto con 250 israelitas. Quinta queja es esa. Entonces nos damos cuenta que ya a la queja se le añade una característica, rebelión, y que el número aumenta 250. ¿150? 250 israelitas. Sexta queja, 21:4 en adelante, que es la serpiente de bronce. Y en el 25 tenemos no una queja, sino una acción, otra acción de rebeldía. En el capítulo 25. Y dice, Israel se estableció en Sitín y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Luego en el 3, Israel se hirió hacia Baal de Peor. Es decir, fácilmente cayeron en la idolatría.
¿Y por qué? ¿Por qué se choca Dios porque el pueblo se metió con las hijas de Moab? Todo parte con Lot. Los moabitas son los hijos que nacen de la relación de las hijas con Lot. Génesis 19, 30. Subió Lot desde Zoar y se quedó a vivir en el monte con sus 2 hijas, pues temían vivir en Zoar. Él y sus 2 hijas se instalaron en una cueva. La mayor dijo a la pequeña: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a darle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así tendremos descendencia. En efecto, aquella misma noche dieron vino a su padre, y entró la mayor y se acostó con su padre sin que él se enterase de cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente, la menor hizo lo mismo. Y dice el 36, las 2 hijas de Lot quedaron encinta de su padre. La mayor dio a luz un hijo a quien llamó Moab, es el padre de los actuales moabitas. La pequeña también dio a luz un hijo a quien llamó Ben-Amí, es el padre de los actuales amonitas. Entonces, está en una región donde sus orígenes son el incesto, algo prohibido por la ley. ¿Y qué hace el pueblo? No le importa eso. Entonces, por eso Dios se choca con el pueblo y dice: ¿para qué les di las leyes si no las van a vivir? Y luego, atentos, porque en la etapa final, el pueblo, desde el capítulo 3 del Éxodo, ha visto los milagros de Yahvé. A Baal nunca lo ha visto. Y fácilmente abandonan a Yahvé para pasarse a Baal. ¿Por qué ese cambio tan rápido? Porque recordemos que la idolatría siempre parte del principio de lo que el hombre le gusta. La idolatría no exige nada, lo permite todo. Entonces, ¿qué hace Baal? Haga lo que quieran. Baal, en pocas palabras, es la pasión de los hebreos que encuentra respuesta en las moabitas. ¿Claro? Y la mujer moabita por excelencia de la iglesia de la Biblia, ¿quién? Ruth. Ruth 1:4. Estos se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth. Ruth. Y si vamos más, a Mateo 1:5 dice: Salmón engendró de Rahat a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed. Tenemos una moabita en la genealogía de Jesús. Es decir, vemos cómo una persona no puede medirse por lo que hicieron sus antepasados. Bueno, nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Belén, ruega por nosotros. Santos evangelistas, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.